Estimados hermanos y hermanas, acepto con agrado la asignación de darles la bienvenida a esta primera transmisión de capacitación del año 2013. Como presidencia de área, expresamos gratitud por su servicio, tanto en sus hogares y la iglesia, como en sus comunidades. Agradecemos su presencia en esta reunión de capacitación y que se convierta en una experiencia revelatoria para ayudarnos en nuestra mayordomía. El propósito de esta transmisión no es para cumplir con una asignación de Lago Salado, ni cumplir con una cuota de transmisiones, sino para enseñar principios eternos y prácticas aprobadas, los cuales, si se aplican, bendecirán vidas, protegerán líderes y sus familias, y ayudarán a establecer la iglesia por medio de un crecimiento real. Esperamos proveerles la guía, dirección y consejo para ayudarles en el desempeño de sus responsabilidades. Tal como los hijos de Israel cuando se prepararon para salir de Egipto, en lo que hoy en día conocemos como el Éxodo, nosotros también necesitamos aplicar lo que recibimos para gozar de las bendiciones que se nos han prometido. En el caso de los israelitas, por medio de sacrificios, ellos obtuvieron sangre. Esa sangre por sí sola no tenía la habilidad de cambiar o salvar vidas. Sin embargo, aplicada a los postes de las casas, sirvió para proteger a los primogénitos, dándoles la bendición prometida, debido a su obediencia. En el caso nuestro, por medio de nuestros esfuerzos de leer, escuchar, asistir y buscar, recibimos instrucciones inspiradas. Aprendemos principios eternos y la voluntad del Señor por medio de sus siervos. Igual que a los de Israel, es la aplicación de lo que recibimos que trae las bendiciones que anhelamos y necesitamos. Específicamente, ahora aprenderemos más en cuanto al uso y protección de los recursos que el Señor provee para hacer su obra en estos días. En el Manual 1, capítulo 14.1, nos instruye: los fondos de la iglesia son sagrados, y con esmero se debe rendir cuenta de ellos y protegerlos. Estos fondos únicamente pueden ser utilizados por los miembros que estén autorizados y para los fines aprobados de la iglesia. Los líderes de la iglesia deben tomar medidas de protección contra la malversación y otros usos indebidos de los fondos de la iglesia. Son fondos que no se pueden emplear para usos personales ni tomar prestados. Estos y otros usos indebidos de los fondos de la iglesia son faltas graves que pueden resultar en la aplicación de la disciplina de la iglesia. Desde las ofrendas más grandes hasta la ofrenda de la viuda, la responsabilidad para administrar el uso de estos fondos es una obligación seria y sagrada, además de un privilegio, y requiere que los administremos a la manera del Señor y no por medio de tradiciones. Esta obligación involucra tanto presidentes de estaca y obispos como miembros de los consejos de estaca y de barrio. Incluye tanto el uso y recogimiento de diezmos y ofrendas, como el uso apropiado de esas ofrendas y el presupuesto. Durante la transmisión, pedimos que se sienten en consejos, tanto de estaca como de barrio, para facilitar diálogo después de cada uno de los 3 segmentos. A la conclusión del segmento, tendrán 5 minutos para hablar de lo que han visto, lo que han oído y han sentido. Entendemos que 5 minutos no es mucho, pero lo que ocurra en esos minutos formará la base para futuros consejos y deliberaciones, con el propósito de corregir prácticas erróneas y aplicar con aún más exactitud los principios y prácticas presentados esta tarde, con el fin de establecer la iglesia por medio de un crecimiento real, bendiciendo y protegiendo los miembros de la iglesia, a los líderes y a sus familias. En el Manual 2, capítulo 4.1, leemos: la iglesia del Señor se gobierna por medio de consejos a nivel general, de área, de estaca y de barrio. Estos consejos son fundamentales para el orden de la iglesia. Bajo las llaves del liderazgo del sacerdocio, a cada nivel,
Los líderes deliberan en consejo para el beneficio de las personas y de las familias. Trabajar y deliberar en consejo es un principio eterno, y en las Escrituras vemos ejemplos de consejos que existían aún antes de la creación de la tierra. En Abraham, capítulo 5, los versículos 1 a 3, leemos: Y así terminaremos los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Y los dioses dijeron entre sí: En la séptima ocasión terminaremos nuestra obra que hemos acordado, y en ella descansaremos de toda nuestra obra que hemos acordado. Y en la séptima vez los dioses concluyeron, porque en ella iban a descansar de todas sus obras que ellos, los dioses, acordaron entre sí formar, y las santificaron. Y así fueron sus decisiones, al tiempo que acordaron entre sí formar los cielos y la tierra. Al leer este pasaje, vemos las palabras que hemos acordado y que acordaron entre sí. Llegar a un acuerdo es importante, pero cómo llegar a ese acuerdo es igual de importante: en consejo. En el mismo pasaje de Abraham 5, 1 a 3, la traducción en inglés nos da información adicional. En español, cada vez que leemos hemos acordado, en inglés dice they counseled, que significa deliberaron en consejo. Es el mismo principio que aplicamos hoy en día en la Iglesia del Señor. En consejos hay protección. En consejos hay seguridad. En consejos hay luz y claridad. En cambio, cuando los líderes o cualquier otro miembro de la Iglesia ignora o evita trabajar en consejo, corre el riesgo de andar en la oscuridad. En Moisés capítulo 6, versículo 28, leemos: Me han negado y buscado sus propios consejos en las tinieblas. El adversario prefiere que las cosas se hagan así, confiando en nuestros propios consejos, donde hay más peligro y menos luz. El elder Boyd K. Packer enseñó este principio cuando dijo que la estaca no es del presidente de estaca, el barrio no es del obispo, y la misión no es del presidente de misión, son del Señor. No pueden ni deben decir mi estaca, mi barrio o mi misión. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el único caudillo es el Señor Jesucristo. Las llaves del sacerdocio se confieren para presidir y dirigir el uso del sacerdocio, de acuerdo con los principios de rectitud ya establecidas. Estas llaves no dan el derecho de ignorar o cambiar las prácticas autorizadas por los que poseen todas las llaves del sacerdocio en la tierra. El Espíritu nunca nos dirigirá a actuar al contrario a las normas establecidas por profetas, videntes y reveladores, en consejo. En el manejo y uso de los fondos sagrados de la Iglesia, existe un pariente cercano al principio de trabajar en consejos, que es el principio de trabajar con testigos. Este principio también existe para protegerles a los líderes en sus responsabilidades de administrar las ofrendas y bendecir a los santos. Los manuales establecen con claridad la importancia de la participación de consejeros y secretarios en cada paso del proceso, al igual que hacerlo por medio de los consejos. En el Manual 2, capítulo 6, Principios de Liderazgo de Bienestar, en la sección 6.2.2, nos dice: los miembros del consejo analizan asuntos espirituales y temporales de bienestar de la siguiente manera: deliberan en consejo en cuanto a la forma de ayudar a los miembros del barrio a entender y seguir los principios de bienestar. Los siguientes párrafos empiezan con palabras como informan, planean, coordinan, recopilan y elaboran. Siempre he de trabajar en consejo. Nunca el obispo o otro líder lo hace por sí solo. Quizás hasta ahora
Hay obispos o presidentes de estaca quienes, con muy buenas intenciones, han trabajado en una forma más independiente y no en consejo. Quizás creían que era su deber, o quizás su derecho. Quizás otros líderes han hecho lo mismo, así como presidentes del quórum, de las auxiliares, etc., siempre con la intención de bendecir. Hoy reiteremos la importancia de hacer las cosas a la manera del Señor, esto es, en consejo. Hermanos, esta obra es sobre todo una obra espiritual y requiere la ayuda del Señor y la influencia de su Espíritu. Cierro con las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios, sección 6, versículo 32. De cierto os digo, como dije a mis discípulos, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, respecto de una cosa, he aquí, ahí estaré yo en medio de ellos. Que el Señor les bendiga en el desempeño de sus sagradas responsabilidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Elder Waddell, gracias por instruirnos esta noche, gracias por compartir y hacernos recordar la importancia que debemos tener el de poder gobernar la iglesia a través de consejos. Queremos presentar esta noche a un panel que nos va a acompañar. Tenemos la presencia del presidente Miguel Hurtado, del presidente de la Estaca Lima Perú Bitarte, de igual manera del obispo Roberto Morante del barrio Santa Patricia de la Estaca Lima Perú La Molina. Asimismo nos acompaña el hermano Roger Yacua, secretario de la Estaca Lima Perú Bitarte, con quienes vamos a compartir en este panel. Vamos a ver un video del elder Robert Helps, quien lo dio en una capacitación mundial de líderes el año 2003 acerca del manejo de los fondos de la iglesia. Él en este video nos va a enseñar 3 principios muy importantes que debemos tener en cuenta, para lo cual vamos a tener un tiempo de poder reflexionar y ver y analizar estos 3 principios. Como obispos tienen la responsabilidad de proteger los fondos sagrados de la Iglesia. Voy a compartir 3 principios importantes para proteger tales fondos. Primero, asegúrense de que tanto ustedes y sus consejeros y secretarios paguen un diezmo íntegro, ya que solamente pueden manejar los fondos del Señor quienes viven su ley financiera. Segundo, sean fieles al principio de los compañeros. Siempre deben estar presentes 2 poseedores del sacerdocio, trabajando uno junto al otro cuando se recogen, cuentan, depositan y distribuyen fondos. Finalmente, no dejen a los fondos a solas y sin estar bajo llave. De ser posible, vayan a un banco que tenga una caja de depósitos que funcione las 24 horas. Ustedes y sus compañeros del sacerdocio deben depositar los fondos el mismo día en que se los recogió, contó y registró. Estos principios no son solamente para proteger el dinero y los fondos de la iglesia. Sé por triste experiencia que cuando un individuo no usa adecuadamente los recursos del Señor, arriesga su lugar en el reino e incluso su propia fe, y debilitando con certeza la fe de las generaciones por venir. Serví como obispo presidente de la Iglesia por casi 10 años. Así que estoy en condición de decirles que los fondos nunca se han usado de forma inadecuada si se enseñaron, aplicaron y vivieron fielmente estos 3 principios. Muy bien. Luego de haber visto este video donde el elder nos instruye, nos habló de 3 principios muy importantes. El primer principio es el ser pagadores de un diezmo íntegro. Luego nos habló acerca de trabajar como compañeros